Bienvenido, bienvenida a este espacio donde analizamos y hacemos una interpretación de las noticias más relevantes del mundo presentadas por The Economist en el ámbito económico-social, en este caso entre el 19 y el 21 de junio. Hoy os planteamos un episodio un tanto especial, porque vamos a profundizar en el calendario económico de los próximos meses, y cómo las consecuencias pueden ser muy dispares cuando lo que nos dicen y lo que realmente se hace no es para nada lo mismo. Vamos allá. Los mercados se resintieron al final de la semana pasada, entre otras cosas porque la Fed dijo que por el momento no tiene intención de subir las tasas de interés, algo ya previsible, y que se espera si acaso una subida de las mismas en 2023. Pero al final, ¿qué quiere decir esto? ¿O cómo podemos interpretarlo los ciudadanos de a pie? Vamos a intentar aportar un poco de luz a esta situación sobre el calendario económico de los próximos meses. Para ello debemos ponernos en contexto y definir unos conceptos importantes. El primero es el plan de compra de bonos que la Reserva Federal desplegó en marzo y abril del año pasado, y cuyo objetivo es aportar liquidez al mercado, es decir, inyectar dinero. Aparte de esto, también hemos visto cómo se han realizado estímulos fiscales, básicamente imprimiendo dinero de manera más puntual y también inyectándolo al mercado. Pero este plan de la Fed se realiza de manera continua y mensual, concretamente por valor de 120.000 millones de dólares al mes. El siguiente concepto es el tapering, es decir, la reducción de compra de bonos por parte de la Fed, o la merma constante de esa cantidad de 120.000 millones mensuales. Y por último, el repo inverso. Un repo inverso es cuando los bancos prestan dinero a la Reserva Federal, porque normalmente los bancos les sobra el dinero y no saben muy bien qué hacer con él, y la Fed entrega títulos o bonos a cambio. Los bancos no se prestan entre sí porque no tienen bonos, digamos que no quedan en el mercado en estos momentos y los que hay los tiene la Fed. Muy bien, pues hemos definido el plan de compra de bonos de la Fed que sigue en vigor, el tapering, que es una reducción de ese plan de compra, es decir, una reducción de inyección de dinero en el mercado, y el repo inverso, que tiene el efecto contrario al plan de compra de bonos, cuando los bancos tienen demasiada liquidez y van a la Reserva Federal para pedirle bonos, de manera que también se quita liquidez del mercado. Entonces, ¿cuál es el plan de los bancos centrales y de las élites económicas? Pues en teoría, primero acabar con el plan de compra de bonos, es decir, realizar un tapering de manera que ya no se inyecte más liquidez al mercado, y después comenzar a subir las tasas de interés. Este es el plan teórico. Y esto os preguntaréis cuándo va a suceder. Y es una muy buena pregunta, porque es probable que el tapering comience a hacerse a finales de 2021 o comienzos de 2022 de manera gradual, como vemos en esta imagen. Se realizaría tapering durante todo 2022, de manera que se acaben por subir los tipos de interés en 2023. Y ahí es donde los mercados pueden verse más afectados. A la derecha de la imagen vemos esta reducción de compras gradual desde los 120.000 millones, y a la izquierda la planificación por semestres hasta final de 2023. En cualquier caso, lo que no somos es adivinos, y todo esto depende también de decisiones que se toman en petit comité entre unos pocos. Concretamente, estaremos atentos a la reunión que se realiza de manera anual en verano en Jackson Hole. Haciendo un pequeño inciso, Jackson Hole es una reunión de personajes relevantes del panorama financiero organizada por la Reserva Federal que se celebra desde 1978 en Estados Unidos. Normalmente durante el verano se reúnen unos días para hablar de la situación de los retos y de la economía mundial. A la reunión asisten banqueros centrales, académicos, ministros de finanzas e incluso algunos directivos y empresarios de compañías privadas. Solo se puede asistir por invitación, y todos los asistentes y periodistas inclusive están sujetos a lo que se denomina las Jackson Hole Rules o las reglas de Jackson Hole. Es decir, se puede hablar o escribir sobre lo que se dice en las intervenciones formales, pero está prohibido realizar alusión alguna al contenido de las conversaciones informales. Curioso, ¿verdad? Volviendo donde estábamos antes, con el plan de compra de bonos, el tapering y las repos inversas, resulta que el volumen de operaciones de repo inverso ha aumentado mucho en las últimas semanas, superando picos del COVID-19, como vemos en esta imagen, en torno a los 300.000 millones de dólares. Esto indica que no hay títulos del Tesoro disponibles en el mercado y que el único que los tiene es la Reserva Federal. Es decir, por un lado, la Fed ejecuta un plan de compras de bonos mensual de 120.000 millones para inyectar liquidez en el mercado,
Pero a su vez, como acabamos de ver a través de los repos inversos, la Fed ya está sacando liquidez del mercado a nivel de 300.000 millones. Es decir, ya se está reduciendo el volumen de compras de manera indirecta a través de los repos inversos. De manera que podemos decir que ya se está produciendo el tapering y la bolsa sigue subiendo. Este balance entre inyección de liquidez y repo inverso resulta en una contracción monetaria, es decir, una reducción de liquidez. Además, como vemos en esta otra imagen, los niveles son muy elevados desde hace unas semanas. Entonces, por un lado nos dicen que hay que esperar y que se hará tapering tranquilamente durante todo el año que viene, pero a la vez parece que ya lo están haciendo. Por un lado tenemos el calendario oficial y por otro la realidad misma. Y ante esta situación bursátil y macroeconómica, estamos ante un final de ciclo o un inicio de ciclo. Para esto conviene fijarnos en los denominados indicadores adelantados, como el LEI, el Leading Economic Index, que de la manera en la que está creciendo parece que indica un inicio de ciclo de recuperación, pero viendo lo manipulado que está el mercado, esto puede ser simplemente una parte de la patada para adelante al problema. Estamos quizás acostumbrados a fijarnos en datos de inflación y similares, pero este tipo de datos se refieren al pasado. En este sentido, el LEI es un indicador de la economía americana que intenta predecir el comportamiento de la misma. Este está calculado a través de 10 variables que históricamente se han comportado negativamente en periodos de recesión y positivamente en periodos de expansión. Y estos indicadores son la tasa de desempleo, la tasa de petición de ayudas por los ciudadanos, el índice de precios al consumo, la tasa de construcción y de nuevas viviendas, la emisión de bonos a 10 años, la inflación propuesta por la Fed o el Banco Central en este caso, el índice ISM de manufactura, que tiene que ver con la producción de bienes y servicios, el índice SP500 y medidas de expectativas de los consumidores. Os dejamos estos datos en la descripción del vídeo. En conclusión, queda claro cómo tenemos un guión público y otro no tan público en el que se suceden los acontecimientos importantes. Las consecuencias no son fácilmente predecibles cuando la diferencia entre lo que se dice y lo que se hace es tan grande. Una caída de bolsa podría verse en unos meses o en un par de años en 2023, normalmente afectada por el tapering y una subida de los tipos de interés. Esperamos con esto haberte aportado un poco de luz ante la compleja situación macroeconómica mundial. Y nada más por hoy, esperamos haberte aportado información de valor. Simplemente recordarte que si te gusta la información que compartimos, te suscribas al canal y le des like al vídeo, y si crees que esto puede aportar valor a alguien que conozcas, puedes compartirlo. Así que sigue atento al canal porque seguiremos informando. ¡Hasta pronto!